El poder de la autoconfianza. En medio de todos los misterios que nos rodean, nada es más cierto que la existencia de una energía infinita y eterna de la cual proceden todas las cosas. Herbert Spencer decía, puedes hacerlo, si crees que puedes. Antes de profundizar en los principios fundamentales de esta lección, es importante comprender que lo que estás a punto de escuchar es el resultado de más de 25 años de investigación y experimentación, respaldada por reconocidos científicos que pusieron a prueba cada uno de estos conceptos. El escepticismo es el enemigo mortal del progreso y del desarrollo personal. Si decides escuchar con dudas, será mejor detenerte aquí mismo, porque esta lección no está escrita por un teórico distante, sino basada en pruebas reales y en experiencias aplicadas. Vivimos una época donde los escépticos no tienen espacio. Hemos visto más descubrimientos en las últimas décadas que en toda la historia previa de la humanidad. Hemos dominado el aire, explorado el océano, reducido las distancias en la Tierra, domesticado el rayo y multiplicado la productividad de la industria. Hemos logrado que 7 hojas de hierba crezcan donde antes solo había una, y hoy gozamos de comunicación instantánea entre las naciones del mundo. Sin embargo, apenas hemos tocado la superficie del conocimiento. La verdadera revolución comienza cuando descubrimos el poder secreto que yace dentro de nosotros, el pensamiento. El pensamiento es la forma de energía más poderosa conocida por el ser humano. Estamos en una era de investigación que inevitablemente nos llevará a comprender mejor esta misteriosa fuerza que habita en nuestra mente. Ya sabemos que, mediante el principio de la autosugestión, un hombre puede liberarse de los efectos acumulados de generaciones dominadas por el miedo. Hemos descubierto que el miedo es la causa principal de la pobreza, el fracaso y la miseria en sus múltiples formas. También sabemos que quien domina el miedo puede avanzar hacia el éxito en cualquier decisión, sin importar los obstáculos que enfrente. El desarrollo de la autoconfianza comienza con la eliminación de ese demonio llamado miedo, que susurra constantemente, no puedes hacerlo, tienes miedo de intentarlo, miedo a la crítica, miedo a fracasar, miedo a no ser suficiente. Pero la ciencia ha encontrado un arma capaz de derrotar a ese enemigo universal del progreso. Esta lección te entrega esa arma para que la utilices en tu propia batalla contra el miedo. Existen 6 miedos básicos de los que derivan los demás. Reconocerlos es el primer paso para superarlos. Estos 6 miedos son, el miedo a la pobreza, el miedo a la vejez, el miedo a la crítica, el miedo a la pérdida del amor de alguien, el miedo a la mala salud y el miedo a la muerte. Estudia esta lista, reflexiona y haz un inventario personal, ¿cuál de estos miedos te domina? Todo ser humano, al llegar a la madurez, ha sido marcado en mayor o menor medida por uno o varios de estos temores. Para superarlos debemos entender de dónde provienen. Toda nuestra naturaleza física y mental es producto de 2 formas de herencia, la herencia física y la herencia social. A través de la herencia física, el hombre evolucionó lentamente desde formas de vida simples, pasando por diferentes etapas animales, hasta convertirse en lo que somos hoy. Cada generación dejó en nosotros huellas físicas, rasgos y hábitos. Sin embargo, los 6 miedos básicos no pudieron transmitirse mediante esta vía, porque son estados mentales, no condiciones físicas. Por lo tanto, no forman parte de la herencia física, aunque sus raíces estén profundamente conectadas con la evolución del pensamiento humano. Se ha proporcionado un ambiente fértil para el desarrollo de los miedos. La evolución física misma demuestra que toda vida avanza sobre la base de la destrucción, una forma cede para que otra más fuerte subsista. La vegetación se alimenta de los elementos del suelo y del aire, los animales, de otros animales o de plantas más débiles. Cada célula, tanto vegetal como animal, posee un grado de inteligencia sorprendente. Las células de un pez, por ejemplo, han aprendido por amarga experiencia a temer a sus depredadores, pues su existencia depende de evitar ser devorados. Esta idea sugiere que el miedo puede transmitirse como memoria de supervivencia. Aunque esta teoría pueda parecer irracional y no pretende ser definitiva, abre la puerta a una reflexión profunda. Existe, sin embargo, una explicación más sólida del origen de los 6 miedos básicos, y se encuentra en la herencia social. La parte más influyente de la formación del hombre proviene de este tipo de herencia, el conjunto de métodos por los cuales una generación impone a otra sus creencias, supersticiones, costumbres e ideas. La herencia social abarca la enseñanza religiosa, la escolarización, los relatos transmitidos de boca en boca, los libros, las historias y toda forma de inspiración intelectual aceptada como verdad.
Quien controla la mente de un niño puede, mediante repetición constante, sembrar en ella cualquier idea, verdadera o falsa, y hacer que esa creencia se convierta en parte de su identidad, tan difícil de cambiar como una célula de su cuerpo. De esta manera, las doctrinas religiosas, los dogmas y los credos se plantan en la mente infantil hasta sellarse como convicciones incuestionables. Durante los primeros años de vida, la mente del niño es plástica, abierta y limpia. Cualquier idea sembrada por alguien en quien confía crecerá con fuerza, aunque carezca de lógica. Es por eso que muchos aseguran poder inculcar principios religiosos con tal firmeza que no dejarán espacio para otras creencias. Con esta comprensión de cómo opera la herencia social, podemos examinar ahora el verdadero origen de los 6 miedos básicos. Cada persona, si observa honestamente su propia vida, puede comprobar la validez de este principio, pues sus miedos más profundos suelen tener raíces en lo aprendido y heredado. Dejemos de lado los prejuicios y enfoquémonos en la verdad, porque siempre habrá tiempo de recuperar viejas ideas si así lo deseas. Al analizar los 6 enemigos principales del ser humano, comenzamos con el miedo a la pobreza. Requiere valor aceptar el origen de este temor. Nació de la tendencia heredada del hombre a aprovecharse económicamente de sus semejantes. Mientras que los animales inferiores actúan por instinto, el ser humano ha utilizado su capacidad de razonar para convertir esa tendencia en un patrón de explotación. El miedo a la pobreza no es más que la consecuencia de siglos en los que los hombres han usado la necesidad ajena como medio para dominar, controlar y subyugar. En la historia de la humanidad siempre ha existido un tipo de depredación. El hombre primitivo lo hacía con garras y dientes, hoy, el hombre moderno ya no se devora físicamente a sus semejantes, ahora lo hace financieramente. Vivimos en una época donde el dinero se ha convertido en un culto. Se mide el valor de una persona no por quién es, sino por cuánto tiene en su cuenta bancaria. La pobreza, más que una condición, se percibe como un crimen imperdonable. No es de extrañar entonces que uno de los miedos más profundos del ser humano sea el miedo a la pobreza. Este miedo atraviesa generaciones. Se hereda, se instala en la mente desde que somos pequeños. Y lo peor, destruye relaciones, matrimonios, familias, porque la sociedad entera parece estar construida alrededor del símbolo del dinero. La riqueza puede abrir puertas, ocultar errores y hasta redimir pecados, pero la pobreza condena, margina y humilla. Ahora bien, el segundo gran miedo que domina al hombre es el miedo a la vejez. Este temor se alimenta de 2 fuentes principales. La primera, la posibilidad de quedarse en la miseria cuando lleguen los años en que la fuerza ya no acompaña. La segunda, el peso de las creencias inculcadas por siglos, castigos eternos, infiernos, purgatorios, y la idea de que la vejez es solo el umbral de un mundo desconocido y terrible. Por eso, la llegada de la vejez aterra a tantos. El tercer miedo básico es el miedo a la crítica. Este es curioso porque no hay un consenso sobre su origen. Algunos creen que nació con la política, otros con los primeros clubes sociales, y otros lo atribuyen a interpretaciones de las escrituras antiguas. Lo cierto es que está enraizado en la naturaleza humana. La crítica puede parecer insignificante o incluso infantil en algunas formas, pero su efecto es devastador, paraliza, limita y lleva a las personas a vivir bajo la sombra de la opinión ajena. Este miedo se alimenta de la necesidad de justificar nuestras acciones, muchas veces atacando el carácter de los demás, en lugar de asumir nuestras propias debilidades. Así, la pobreza, la vejez y la crítica forman parte de los 6 grandes miedos básicos que gobiernan la mente humana. El miedo a la crítica se cuela en cada detalle de nuestra vida, incluso en cosas tan triviales como un sombrero. ¿Te has fijado? Muchos hombres calvos lo son, no por genética, sino por la presión constante de usar sombreros ajustados que terminan debilitando el cabello. Pero aún así los usan, no porque los necesiten, sino porque todos lo hacen, y nadie quiere ser señalado como el raro, que se aparta de la norma. La crítica pesa más que la comodidad. Las mujeres, aunque rara vez sufren calvicie, tampoco escapan de este miedo. Sus sombreros no son para protegerse, sino para mostrar estatus, moda y pertenencia. Y si alguien duda de que también ellas están atrapadas por este temor, basta con preguntar, ¿se atrevería una mujer a caminar por la calle con un sombrero pasado de moda? Probablemente no. Este miedo ha sido tan aprovechado que los fabricantes de ropa lo convirtieron en un negocio eterno. Cada temporada cambian los estilos, no porque lo pida el comprador, sino porque lo impone la industria.
El hombre teme quedar fuera de la corriente, ser visto como desfasado, y así, compra una y otra vez para encajar. La moda no es más que el miedo a la crítica transformado en ventas millonarias. Pero el miedo no se queda en lo superficial. Si lo llevamos al terreno de las creencias, descubrimos su poder verdadero. Piensa en alguien entre los 35 y 45 años, en su mente suele existir una rebelión interna contra muchas de las ideas que le fueron enseñadas por la religión, la política o la sociedad. Sin embargo, ¿cuántos se atreven a expresar esas dudas en voz alta? Durante siglos, ser llamado infiel podía arruinar una vida entera. Ese es el poder de la crítica, un arma invisible que doblega conciencias. Pasemos ahora al cuarto miedo básico, el miedo a perder el amor de alguien. Su origen es tan obvio como doloroso. El ser humano, por naturaleza, siempre ha sentido la tentación de arrebatar a la pareja de otro, de buscar la pluralidad en el amor. De esa inclinación nacen los celos, esa forma de locura disfrazada que consume la mente y transforma a personas aparentemente racionales en prisioneros de la obsesión. La experiencia demuestra que este miedo es devastador. De los 6 miedos básicos, el de perder el amor de alguien es quizás el más cruel, porque puede llevar a la locura permanente. Basta con ver los estragos que los celos provocan: violencia, obsesión, autodestrucción. Es un miedo que duele en lo más profundo, porque amenaza con quitarnos lo que más apreciamos. Luego está el quinto miedo, el miedo a la mala salud. Su origen está estrechamente ligado al miedo a la pobreza y al miedo a la vejez. ¿Por qué? Porque la enfermedad suele ser el puente que nos conduce a la miseria económica y, al mismo tiempo, a la inevitable decadencia de los años. Además, durante siglos, se ha sembrado en la mente del hombre la idea de que la enfermedad es antesala de la muerte, de un mundo desconocido y aterrador. No es casualidad que tantos vivan obsesionados con la salud. Y tampoco es casualidad que exista toda una industria alrededor de este miedo. Desde tiempos antiguos, los curanderos, médicos y comerciantes de remedios han encontrado en él una fuente inagotable de ingresos. Cuanto más miedo tengamos de enfermarnos, más dispuestos estaremos a pagar por evitarlo. Así, el miedo se hereda, se multiplica y se convierte en un negocio perfecto. El sexto y último de los miedos básicos es el miedo a la muerte. Para muchos, el peor de todos, y la razón salta a la vista incluso para quien solo haya explorado un poco la psicología. El pánico asociado con la idea de morir no surge del instinto natural, sino que ha sido cultivado durante siglos, principalmente por el fanatismo religioso. Observa a los llamados paganos, muchos de ellos aceptan la muerte como un ciclo natural, sin aterrorizarse por ella. En cambio, los pueblos civilizados, atrapados por los dogmas de la teología, cargan con un miedo profundo, porque desde niños se les enseñó que tras la muerte les espera un juicio eterno, un castigo o una recompensa incierta. Durante millones de años, el hombre se ha hecho las mismas preguntas: ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy cuando muera? Y aunque nadie tiene respuestas definitivas, siempre aparecieron líderes que dijeron tenerlas. De hecho, esa respuesta se convirtió en negocio. Basta escuchar a ciertos líderes religiosos: entra a mi templo, acepta mi fe, paga mis diezmos y te garantizo un boleto al cielo. Si no lo haces, tu destino será el infierno, donde arderás para siempre. Con estas amenazas, el miedo se instala tan fuerte en la mente humana que domina su vida entera. La verdad es que ningún hombre sabe ni ha sabido jamás cómo es el cielo o el infierno, ni siquiera si esos lugares existen. Y esa falta de certezas abre la puerta a charlatanes, impostores y oportunistas que manipulan conciencias. Algunos creen sinceramente en lo que predican, otros simplemente viven del miedo ajeno. Pero la raíz del terror a la muerte está ahí, en la credulidad humana. Los líderes religiosos aseguran que la civilización debe su desarrollo a las iglesias. Y aunque se puede conceder que han influido en la conducta moral y social del hombre, atribuirse también los descubrimientos científicos es exagerado. La electricidad, la imprenta, los avances médicos, la aviación, la radio, no son fruto de la religión organizada, sino del ingenio humano. Si las iglesias quieren reclamar su parte en la enseñanza de la ética, adelante. Pero los descubrimientos que cambiaron la historia pertenecen a la ciencia y a la exploración de la naturaleza. Aquí entra en juego un concepto fundamental: la herencia social.
Todo conocimiento, toda idea, todo hábito que el ser humano acumula, lo recibe por transmisión de generación en generación. Es lo que nos convierte en lo que somos. Para comprenderlo mejor, observemos no al hombre, sino a los animales. Hace unos 30 años, el autor de este estudio encontró un nido de un ave silvestre. La observación se convirtió en un experimento fascinante. Desde una distancia prudente, con ayuda de unos binoculares, siguió a la madre hasta que los polluelos rompieron el cascarón. A las pocas horas de haber nacido, ocurrió algo revelador. Cuando el observador se acercó al nido, la madre ejecutó un truco ancestral. Extendió un ala, fingió cojera y se alejó como si estuviera herida. Era una distracción, un acto instintivo para alejar al supuesto depredador y proteger a sus crías. Mientras tanto, los pequeños, que apenas habían salido al mundo, levantaron la cabeza y miraron al intruso sin miedo. Esos polluelos no habían aprendido esa conducta de nadie, aún no tenían tiempo de recibir enseñanzas. Lo que mostraban era un reflejo heredado, una prueba viviente de cómo la naturaleza transmite conocimientos esenciales para la supervivencia. De la misma manera, el ser humano hereda no solo instintos físicos, sino también temores profundos como el de la muerte. Así se construyen nuestras emociones, entre lo que la biología nos entrega y lo que la sociedad, con sus dogmas y creencias, añade como carga invisible. Ese legado, transmitido de generación en generación, mantiene vivo el miedo más poderoso de todos, el miedo a dejar de existir. El autor observó una escena sencilla pero reveladora. Una madre pájaro, al notar la presencia de un intruso, tomó con delicadeza a uno de sus polluelos y lo colocó de nuevo en el nido antes de alejarse lo suficiente para proteger a su familia. Al poco tiempo volvió con cautela, desplegó las alas y emitió una secuencia de llamados y movimientos destinados a reunir a sus crías y enseñarles a evitar el peligro. Agitó las plumas, produjo un llamado insistente y guió a los pequeños con gestos precisos para que se escondieran y permanecieran fuera de la vista del depredador. Cuando el autor regresó más tarde, la madre volvió a fingir una lesión para distraerlo. Esta vez los polluelos ya no aparecieron, porque habían aprendido a evitar la amenaza gracias a esa lección instintiva. En otra experiencia personal, el autor crió un cuervo desde joven. El ave mostró gran inteligencia al aprender trucos y convivir en el hogar, pero al crecer sintió la atracción de sus congéneres salvajes. Ante la presión social de los suyos y la insistencia de sus llamadas, la mascota optó por reincorporarse a la vida libre, regresó varias veces y se fue otras tantas, oscilando entre la domesticación y el instinto del grupo. Observaciones sobre zorros y mofetas refuerzan la misma idea. Basta un encuentro desagradable con una mofeta para que un zorro memorice su olor y lo evite de por vida. No hace falta que una madre enseñe esa lección, una sola experiencia basta para instalar una prohibición conductual duradera. La naturaleza utiliza estas enseñanzas rápidas porque son eficaces para la supervivencia. Todas estas anécdotas evidencian un principio clave: la herencia social transmite hábitos, miedos y respuestas de generación en generación mediante ejemplo, advertencia y repetición. En los seres humanos la herencia social adopta formas más complejas, normas, costumbres, creencias y advertencias, que muchas veces se incorporan sin examen y se repiten como automatismos. Por eso muchas reacciones que consideramos naturales son en realidad respuestas aprendidas, reforzadas por la familia y la comunidad. Para quien busca desarrollar autoconfianza, comprender esta dinámica es liberador. Si gran parte de lo que nos limita se aprende, entonces gran parte puede desaprenderse y reconstruirse. La misma rapidez con que un polluelo aprende a esconderse puede ser aprovechada por nosotros mediante práctica deliberada y repetición intencional. Ejercicios concretos como la exposición gradual a situaciones que generan miedo, llevar un registro de pequeñas victorias para evidenciar el progreso, usar autosugestión con frases breves repetidas cada día y practicar técnicas sencillas de respiración para controlar la ansiedad son herramientas efectivas. Repetidas con disciplina, estas prácticas modifican las pautas de reacción heredadas y generan nuevas respuestas que favorecen la acción en lugar de la parálisis. Para acelerar el proceso diseña ejercicios reales, simula conversaciones difíciles con amigos de confianza, practica presentaciones cortas frente a cámara, aumenta gradualmente la dificultad y mide los progresos en semanas, celebra cada avance y conserva pruebas tangibles de crecimiento para socavar la voz heredada que dice que no eres capaz. Considera la autosugestión como entrenamiento mental. Frases cortas en presente, afirmativas y concretas ayudan a crear rutas neuronales nuevas. La herencia social te dio el punto de partida, tú decides si la repites o la mejoras con intención y práctica. Entender esto no niega la prudencia razonable, sino que permite distinguir entre la prudencia que protege y el temor heredado que paraliza.
con atención, intención y repetición consciente puedes transformar las lecciones heredadas en una base sólida sobre la cual edificar una autoconfianza auténtica y duradera. El sentido del olfato también demuestra cómo una sola lección puede marcar para toda la vida. Una rana toro, por ejemplo, puede ser atrapada fácilmente con un simple trozo de tela roja atado a un anzuelo. Sin embargo, si en el primer intento la rana logra escapar o detecta la trampa, nunca volverá a morder ese cebo. El autor pasó horas intentando atrapar a un ejemplar que ya había aprendido la lección. La rana ignoraba por completo cualquier trozo de franela roja. Una sola experiencia había sido suficiente para grabar en su memoria un aviso definitivo. Algo parecido ocurrió con un perro de la raza Airedale que el autor tuvo en su juventud. Este perro tenía la mala costumbre de llegar a casa con pollos en la boca. Ninguna reprimenda funcionaba, así que decidieron recurrir a una lección de herencia social. Lo llevaron a un granero con una gallina y sus polluelos. El perro, confiado, se acercó lentamente y después cargó contra la gallina. Pero ella, en lugar de huir, se lanzó contra él con una furia inesperada, lo arañó con sus garras, lo golpeó con las alas y le picoteó la piel con una ferocidad que el perro jamás había experimentado. Sorprendido, el Airedale intentó contraatacar, pero la gallina redobló su ofensiva. Lo persiguió de esquina a esquina en el granero, chillando como una madre furiosa que protege a sus crías. Después de 2 minutos de asedio, el perro terminó tirado en el suelo, tan plano como pudo, protegiéndose los ojos con las patas. Al día siguiente, cuando vio otra gallina en el sótano donde dormía, el perro bajó la cola y huyó hacia un rincón. Nunca más intentó cazar una. Una sola lección, esta vez a través del sentido del tacto y el dolor, había sido suficiente para extinguir ese hábito para siempre. Estos ejemplos muestran algo clave: la experiencia directa suele enseñar con una fuerza que ninguna reprensión consigue. La diferencia entre aprender por experiencia y aprender mediante enseñanza heredada es profunda. El urogallo, por ejemplo, no espera a que sus crías se equivoquen para corregirlas. Les enseña de manera vívida y emocional, abre las alas, se estremece, emite sonidos intensos y les transmite miedo al hombre con tal dramatismo que esa lección queda grabada en sus corazones para siempre. Eso es herencia social, el proceso por el cual las crías reciben de sus mayores no solo instintos, sino ideas, hábitos, dogmas, creencias y reglas de conducta antes incluso de ser capaces de razonar por sí mismas. En los seres humanos ocurre lo mismo. Desde muy pequeños absorbemos lo que nuestros padres, maestros o figuras de autoridad nos transmiten: valores, religiones, normas sociales y hasta miedos profundos. Y lo hacemos antes de tener la capacidad de cuestionar. Entre todos esos miedos, hay 2 que resultan devastadores: el miedo a la pobreza y el miedo a la vejez. Ambos se instalan en la mente como semillas invisibles que condicionan la manera en que usamos nuestro cuerpo, nuestra energía y nuestras decisiones. Estos miedos, transmitidos desde temprana edad, pueden limitar de manera silenciosa, si no aprendemos a reconocerlos y enfrentarlos. Como si fuéramos esclavos, vivimos con tanto miedo a la pobreza que deseamos acumular dinero para la vejez. Ese miedo nos impulsa a trabajar sin descanso, sobrecargando el cuerpo y provocando, irónicamente, aquello mismo que pretendemos evitar. Qué tragedia ver a un hombre, al llegar a los 40 años, edad en la que apenas comienza a madurar mentalmente, perderse en el laberinto de deseos contradictorios. A los 40, un hombre entra en la etapa de la vida donde por fin puede comprender la escritura de la naturaleza, tal como aparece en los bosques, en los arroyos que fluyen y en los rostros de los hombres y de los niños pequeños. Y, sin embargo, este miedo lo ciega, lo distrae, lo aparta de esa gran oportunidad. El principio del esfuerzo organizado se pierde de vista, y en vez de dejarse guiar por las fuerzas de la naturaleza que lo rodean y que podrían llevarlo a logros elevados, las desafía. Y esas mismas fuerzas terminan convirtiéndose en destructoras. Entre todas, ninguna está más al alcance del hombre que el principio de la autosugestión. Pero la ignorancia hace que la mayoría lo utilice en su contra, convirtiéndolo en un obstáculo en vez de un aliado. Imaginemos a un hombre que sufre una decepción: un amigo resulta falso, un vecino indiferente. En su mente se instala la idea de que todos los hombres son indignos de confianza, de que todos los vecinos son ingratos. Ese pensamiento se incrusta tan profundamente en su subconsciente que acaba coloreando toda su actitud hacia los demás. Y la ley de la atracción, inevitablemente, hace lo suyo: sus pensamientos dominantes atraen a personas semejantes, y así, el incrédulo se rodea de incrédulos.
Si invertimos el ejemplo, ocurre lo contrario: un hombre que se enfoca solo en lo mejor de cada persona no ve indiferencia, porque llena su mente de optimismo, buen ánimo y fe en los demás. Si alguien le habla con dureza, él responde con suavidad. Y gracias a esa misma ley de atracción, atrae hacia sí a personas con actitudes afines, con pensamientos dominantes que armonizan con los suyos. Ahora bien, veamos otro caso: un hombre bien educado, con capacidad de prestar un servicio necesario al mundo. Ha escuchado, sin embargo, que la modestia es una virtud, y que mostrarse al frente de la vida es egoísmo. Así que se aparta, se desliza por la puerta trasera, se sienta en la última fila mientras otros ocupan el escenario. Permanece en las sombras porque teme al que dirán. La opinión pública, o lo que cree que es, lo relega a la retaguardia. Y aunque tiene educación, preparación y talento, el mundo apenas sabe de su existencia. ¿Por qué? Porque la autosugestión lo convence de que debe permanecer escondido para no ser criticado. Como si la crítica pudiera, en realidad, hacerle algún daño. Otro ejemplo: un hombre nacido en la pobreza. Desde que tiene memoria ha visto, escuchado y sentido la miseria. La pobreza ha pesado sobre sus hombros como una maldición que acepta inconscientemente, hasta que se convierte en el pensamiento dominante de su vida. Vive como un caballo que, habiendo nacido con la fuerza para romper sus ataduras, olvida que posee ese poder. La autosugestión lo condena al rincón oscuro de la existencia, la ambición se apaga, y aunque la oportunidad se cruce frente a él, carece de visión para reconocerla. Ha aceptado su destino, y en esa aceptación se marchita. Es un hecho probado: las facultades de la mente, igual que los músculos del cuerpo, se atrofiarán si no se usan. La confianza en uno mismo no es una excepción: se desarrolla cuando se ejercita, pero desaparece si se descuida. Una de las grandes desventajas de la riqueza heredada es justamente esa: demasiado a menudo conduce a la inacción y a la pérdida de la confianza personal. Hace algunos años, nació un niño en Washington, hijo de la señora Eve M. Lean. Su herencia era tan considerable que se decía que ese niño nunca tendría que esforzarse por nada en la vida. Era de unos $100 millones cuando este bebé fue llevado a ventilar en su carruaje, fue rodeado por enfermeras, asistentes de enfermería, detectives y otros sirvientes cuyo deber era ver que no le ocurriera ningún daño. Con el paso de los años se mantuvo esta misma vigilancia. Este niño no tenía que vestirse, había sirvientes que lo hacían, lo vigilaban mientras dormía y mientras jugaba. No se le permitía hacer nada que un criado pudiera hacer por él. Había crecido hasta la edad de 10 años. Un día estaba jugando en el patio y se dio cuenta de que la puerta trasera estaba abierta. En toda su vida nunca había salido solo por esa puerta y, naturalmente, eso era lo que deseaba hacer. En un momento en que los criados no miraban, se precipitó hacia la puerta y fue atropellado y muerto por un automóvil antes de llegar a la mitad de la calle. Había utilizado los ojos de sus sirvientes hasta que los suyos ya no le servían como podrían haberlo hecho si hubiera aprendido a confiar en sus funciones. Hace 20 años, el hombre al que servía como secretario envió a sus 2 hijos a la escuela. Uno de ellos fue a la Universidad de Virginia y el otro a un colegio de Nueva York. Cada mes era parte de mi tarea hacer un cheque de $100 para cada uno de estos chicos. Este era su dinero para el PIN, para que lo gastaran como quisieran. Recuerdo con mucho provecho la forma en que envidiaba a esos muchachos cuando extendía esos cheques cada mes. A menudo me preguntaba por qué la mano del destino me trajo al mundo en la pobreza. Podía mirar hacia adelante y ver cómo esos chicos llegarían a las altas esferas de la vida mientras yo seguía siendo un humilde empleado. A su debido tiempo, los chicos volvieron a casa con sus pieles de oveja. Su padre era un hombre rico que poseía bancos, ferrocarriles, minas de carbón y otras propiedades de gran valor. A los chicos les esperaban buenos puestos en la empresa de su padre. Sin embargo, 20 años de tiempo pueden jugarle una mala pasada a los que nunca han tenido que luchar. Tal vez sería mejor decir que el tiempo da a los que nunca han tenido que luchar la oportunidad de jugarse una mala pasada. En cualquier caso, estos 2 chicos trajeron a casa de la escuela otras cosas además de sus pieles de oveja. Volvieron con capacidades bien desarrolladas para la bebida fuerte, capacidades que desarrollaron porque los $100 que cada uno de ellos recibía cada mes hacían innecesaria su lucha. La suya es una larga y triste historia cuyos detalles no le interesarán, pero sí su final. Mientras escribo esta lección, tengo sobre mi mesa un ejemplar del periódico publicado en la ciudad donde vivían estos chicos. Su padre ha quebrado y su costosa mansión donde nacieron los chicos ha sido puesta en venta.
Uno de los chicos murió de delirium tremens y el otro está en un manicomio. No todos los hijos de los hombres ricos resultan tan desafortunados, pero el hecho es, sin embargo, que la inacción conduce a la atrofia y esta, a su vez, a la pérdida de la ambición y de la confianza en sí mismo. Y sin estas cualidades esenciales, un hombre será llevado por la vida en las alas de la incertidumbre, al igual que una hoja seca puede ser llevada aquí y allá en el seno de los vientos vagabundos. Lejos de ser una desventaja, la lucha es una ventaja decisiva porque desarrolla aquellas cualidades que permanecerían siempre dormidas sin ella. Muchos hombres han encontrado su lugar en el mundo porque se han visto obligados a luchar por su existencia desde muy temprano. El desconocimiento de las ventajas que se derivan de la lucha ha llevado a muchos padres a decir, yo tuve que trabajar duro cuando era joven, pero me encargué de que mis hijos lo tengan fácil. Pobres criaturas insensatas, una época fácil suele convertirse en una desventaja mayor de la que el joven medio puede sobrevivir. Hay cosas peores en este mundo que verse obligado a trabajar en los primeros años de vida. La ociosidad forzada es mucho peor que el trabajo forzado. Ser forzado a trabajar o forzado a hacer lo mejor posible engendrará la templanza, el autocontrol, la fuerza de voluntad, el contento y otras 100 virtudes que el ocioso nunca conocerá. La falta de necesidad de lucha no solo conduce a la debilidad de la ambición y la fuerza de voluntad, sino que, lo que es aún más peligroso, establece en la mente de una persona un estado de letargo que conduce a la pérdida de la confianza en sí mismo. La persona que ha dejado de luchar, debido a que el esfuerzo ya no es necesario, está aplicando literalmente el principio de la autosugestión al socavar su propio poder de autoconfianza. Tal persona finalmente caerá en un estado de ánimo en el que realmente mirará, con más o menos desprecio, a la persona que se ve obligada a seguir adelante. La mente humana, si se me permite la repetición, puede compararse con una batería eléctrica, puede ser positiva o negativa. La confianza en uno mismo es la cualidad con que la mente se recarga y se vuelve positiva. Apliquemos este razonamiento a las ventas y veamos qué papel juega la confianza en uno mismo en este gran campo de trabajo. Uno de los mejores vendedores que ha visto este país fue, una vez, un empleado de una oficina de periódicos. Merecerá la pena analizar el método con el que se ganó el título de principal vendedor del mundo. Era un joven tímido, con un carácter más o menos retraído. Era uno de los que creen que es mejor colarse por la puerta de atrás y sentarse en la parte posterior del escenario de la vida. Una noche escuchó una conferencia sobre el tema de esta lección, la autoconfianza. Y esa conferencia le impresionó tanto que salió de la sala con la firme determinación de escapar del atolladero en que se había metido. Se dirigió al director de negocios del periódico y pidió un puesto como solicitante de publicidad. Se le puso a trabajar a comisión. Todo el mundo en la oficina esperaba verlo fracasar, ya que este tipo de ventas requiere el tipo más positivo en la capacidad de venta. Se dirigió a su habitación e hizo una lista de cierto tipo de comerciantes a los que pretendía llamar. Uno pensaría que, naturalmente, habría hecho su lista con los nombres de aquellos a los que creía que podía vender con el menor esfuerzo. Pero no hizo nada de eso. Solo incluyó en su lista los nombres de los comerciantes a los que otros publicistas habían llamado sin conseguir una venta. Su lista constaba de solo 12 nombres. Antes de hacer una sola llamada salió al parque de la ciudad, sacó su lista de 12 nombres y la leyó 100 veces, diciéndose a sí mismo mientras lo hacía, usted me comprará un espacio publicitario antes de que termine el mes. Entonces empezó a hacer sus llamadas. El primer día cerró ventas con 3 de los 12 imposibles. Durante el resto de la semana realizó ventas a otros 2. A finales de mes había abierto cuentas publicitarias con todos los comerciantes que tenía en la lista, excepto uno. Durante el mes siguiente no hizo ninguna venta porque no hizo ninguna llamada, excepto a este obstinado comerciante. Todas las mañanas, al abrir la tienda, estaba presente para entrevistarlo y todas las mañanas este comerciante decía, no. El comerciante sabía que no iba a comprar espacio publicitario, pero este joven no lo sabía. Cuando el comerciante decía no, el joven no lo oía, sino que seguía viniendo. El último día del mes, después de haberle dicho a este persistente joven no durante 30 veces consecutivas, el comerciante dijo: mire, joven, ha perdido todo un mes tratando de venderme. Ahora lo que me gustaría saber es esto, ¿por qué ha perdido tanto su tiempo? ¿Perder el tiempo?, replicó el joven. Nada de eso. He estado yendo a la escuela y usted ha sido mi maestro. Ahora conozco todos los argumentos que un comerciante puede utilizar para no comprar.
Y, además, me he estado ejercitando en la autoconfianza. Entonces el comerciante dijo: voy a hacer una pequeña confesión. Yo también he ido a la escuela y usted ha sido mi maestro. Me ha enseñado una lección de persistencia que vale dinero para mí, y para mostrarle mi agradecimiento voy a pagar mi matrícula haciéndole un pedido de espacio publicitario. Y así fue como llegó la mejor cuenta publicitaria de la North American de Filadelfia. Asimismo, marcó el inicio de una reputación que ha hecho millonario a ese mismo joven. Tuvo éxito porque deliberadamente cargó su propia mente con la suficiente confianza en sí mismo como para hacer de esa mente una fuerza irresistible. Cuando se sentó a confeccionar esa lista de 12 nombres hizo lo que 99 de cada 100 personas no habrían hecho, seleccionó los nombres de quienes creía que sería más difícil vender, porque comprendió que de la resistencia que encontraría al tratar de venderle surgiría la fuerza. El autoconfianza era una de las pocas personas que entienden que todos los ríos, y algunos hombres, están torcidos por seguir la línea de menor resistencia. Voy a hacer una digresión y a romper aquí la línea de pensamiento por un momento, mientras registro una palabra de consejo para las esposas de los hombres. Recuerden que estas líneas están destinadas únicamente a las esposas y no se espera que los maridos lean lo que aquí se expone. Después de haber analizado a más de 16.000 personas, la mayoría de las cuales eran hombres casados, he aprendido algo que puede ser valioso para las esposas. Permítanme exponer mi pensamiento con estas palabras: está en su mano enviar a su marido a su trabajo, a su negocio o a su profesión, cada día, con un sentimiento de confianza en sí mismo que lo lleve con éxito a través de los puntos difíciles del día y lo traiga a casa de nuevo por la noche, sonriendo y feliz. Uno de mis más antiguos conocidos se casó con una mujer que tenía una dentadura postiza. Un día a su mujer se le cayó la dentadura y rompió la placa. El marido recogió los trozos y comenzó a examinarlos. Mostró tanto interés por ello que su mujer le dijo: podrías hacer una dentadura como esa si te decidieras a hacerlo. Este hombre era un agricultor cuyas ambiciones nunca le habían llevado más allá de los límites de su pequeña granja, hasta que su mujer hizo ese comentario. Se acercó a él, le puso la mano en el hombro y lo animó a probar la odontología. Finalmente lo convenció para que empezara y, en la actualidad, es uno de los dentistas más prominentes y exitosos del estado de Virginia. Lo conozco bien, porque ese hombre es mi padre. Nadie puede predecir las posibilidades de logro disponibles para el hombre cuya esposa está a su lado y lo motiva a realizar esfuerzos más grandes y mejores. Es un hecho bien conocido que una mujer puede despertar en un hombre la capacidad de realizar hazañas casi sobrehumanas. Es tu derecho, y también tu deber, alentar a tu marido e instarlo a que se dedique a tareas valiosas hasta que encuentre su lugar en el mundo. Tú puedes inducirlo a esforzarse más que cualquier otra persona. Hazle creer que nada, dentro de lo razonable, está más allá de su poder de logro y le habrás prestado un servicio que le ayudará mucho a ganar la batalla de la vida. Uno de los hombres con más éxito en su línea en América da todo el crédito de su éxito a su esposa. Cuando se casaron, ella escribió un credo que él firmó y colocó sobre su escritorio. Esta es una copia del credo. Creo en mí mismo. Creo en los que trabajan conmigo. Creo en mi empleador. Creo en mis amigos. Creo en mi familia. Creo que Dios me prestará todo lo que necesito para tener éxito si hago todo lo posible por ganármelo mediante un servicio fiel y honesto. Creo en la oración y nunca cerraré los ojos en el sueño sin pedir la guía divina, con el fin de ser paciente con otras personas y tolerante con los que no creen como yo. Creo que el éxito es el resultado de un esfuerzo inteligente y no depende de la suerte, de las prácticas deshonestas ni de traicionar a los amigos, a los compañeros o a mi empleador. Creo que obtendré de la vida exactamente lo que ponga en ella, por lo que tendré cuidado de comportarme con los demás como me gustaría que ellos actuaran conmigo. No calumniaré a quienes no me agradan. No despreciaré mi trabajo, sin importar lo que vea hacer a los demás. Prestaré el mejor servicio del que sea capaz porque me he comprometido a triunfar en la vida, y sé que el éxito es siempre el resultado de un esfuerzo concienzudo y eficiente. Y el esposo firmó este credo. La mujer que lo escribió era prácticamente una psicóloga de primer orden. Con la influencia y la guía de una mujer así, cualquier hombre podría alcanzar un éxito notable. Analiza este credo y te darás cuenta de la libertad con la que se utiliza el pronombre personal. Comienza con la afirmación de la confianza en sí mismo, lo cual es perfectamente adecuado. Ningún hombre podría hacer suyo este credo sin desarrollar la actitud positiva que atraería hacia él a las personas que lo ayudarían en su lucha por el éxito.
Este sería un credo espléndido que todo vendedor debería adoptar. Puede que no perjudique sus posibilidades de éxito si lo repite y cree en él. Sin embargo, la simple adopción no es suficiente, debe practicarlo. Léalo una y otra vez hasta que se lo sepa de memoria. Luego repítalo al menos una vez al día hasta que lo haya transformado literalmente en su estructura mental. Tenga una copia delante de usted como recordatorio diario de su compromiso de practicarlo. De este modo, utilizará eficazmente el principio de la autosugestión como medio para desarrollar la confianza en sí mismo. No se preocupe por lo que otros puedan decir de su procedimiento. Solo recuerde que su negocio es tener éxito, y este credo, si lo domina y lo aplica, le ayudará mucho. Usted aprendió en la lección 2 que cualquier idea que fije firmemente en su mente subconsciente mediante la afirmación repetida se convertirá automáticamente en un plan o modelo que un poder invisible utiliza para dirigir sus esfuerzos hacia el logro del objetivo nombrado en el plan. También aprendió que el principio mediante el cual puede fijar cualquier idea que elija en su mente se llama autosugestión, que significa simplemente una sugerencia que le da su propia mente. Este es el principio de autosugestión que Emerson tenía en mente cuando escribió: nada puede traerte la paz sino tú mismo. Y debe recordar, nada puede traerte el éxito sino usted mismo. Por supuesto, necesitará la cooperación de los demás si pretende alcanzar un éxito de gran alcance. Pero nunca obtendrá esa cooperación a menos que vitalice su mente con la actitud positiva de la confianza en sí mismo. Tal vez se haya preguntado por qué unos pocos hombres avanzan a puestos altamente remunerados, mientras que otros a su alrededor, con la misma formación y que aparentemente realizan tanto trabajo, no avanzan. Seleccione 2 personas de estos 2 tipos y estúdielas. La razón por la que una avanza y la otra se queda quieta le resultará bastante obvia. Verá que el que avanza cree en sí mismo. Respaldará esa creencia con una acción tan dinámica y agresiva que hace saber a los demás que cree en sí mismo. También notará que esta confianza en sí mismo es contagiosa. Es impelente, es persuasiva, atrae a los demás. En cambio, el que no avanza. Cuando una persona carece de autoconfianza, se nota de inmediato, en su mirada, en su postura, en la forma insegura de hablar. Esa falta de seguridad actúa como un imán negativo que repele en lugar de atraer. Y en ningún otro ámbito esta cualidad juega un papel tan decisivo como en las ventas. No hace falta ser un experto en comportamiento humano para detectar al instante si un vendedor posee autoconfianza. Cuando la tiene, lo transmite en su voz, en su actitud, en su presencia. Inspira confianza tanto en él como en lo que ofrece, desde el primer momento en que abre la boca. Ahora bien, ha llegado el momento de dar un paso más, usar de manera consciente el poder de la autosugestión para convertirse en alguien positivo, dinámico y con verdadera confianza en sí mismo. Para lograrlo, existe una fórmula poderosa que debe copiar, firmar, memorizar y repetir. La fórmula de la autoconfianza. Sé que tengo la capacidad de alcanzar el propósito que me he fijado. Por eso, me exijo a mí mismo acción persistente, decisiva y continua hasta lograrlo. Reconozco que los pensamientos dominantes de mi mente acabarán reflejándose en mi vida y transformándose en realidad. Por eso, dedicaré 30 minutos diarios a visualizar en detalle a la persona que quiero ser, hasta convertir esa imagen mental en hechos concretos. Sé que cualquier deseo que sostenga firmemente en mi mente, gracias a la autosugestión, encontrará el camino para hacerse realidad. Por eso, invertiré 10 minutos diarios en desarrollar las cualidades necesarias para triunfar. He definido claramente mi propósito para los próximos 5 años. Establecí el valor de mis servicios y me comprometo a recibirlo mediante un servicio honesto, eficiente y de calidad. Comprendo que ningún éxito verdadero puede sostenerse sin basarse en la verdad y la justicia. Por eso, jamás participaré en algo que perjudique a otros. Serviré primero, y así atraeré cooperación y oportunidades. Eliminaré de mi vida el odio, la envidia y el egoísmo, cultivando en su lugar amor y confianza hacia los demás. Me comprometo a memorizar esta fórmula, a repetirla en voz alta una vez al día con fe absoluta y a llevar a la práctica cada una de sus instrucciones. Detrás de esta fórmula se esconde una ley que pocos comprenden, la autosugestión. No hace falta entenderla del todo para saber que funciona. Tal como la electricidad puede iluminar ciudades o destruir en segundos, la autosugestión puede elevarlo hasta la cima del éxito o arrastrarlo al valle del fracaso. Todo depende de cómo la utilice. Si llena su mente de dudas, el hábito del fracaso lo atrapará.
pero si la llena de autoconfianza, esa creencia se convertirá en su pensamiento dominante, impulsándolo a superar cada obstáculo hasta conquistar la cima de la montaña del éxito. Y aquí entra un aliado indispensable, el poder del hábito. Porque solo mediante la repetición constante logrará instalar en su subconsciente la fe inquebrantable en sí mismo que lo conducirá a su destino de grandeza. El hábito surge de la repetición, de hacer lo mismo una y otra vez, de pensar los mismos pensamientos, de pronunciar las mismas palabras. Es como el surco de un disco de vinilo, y la mente funciona como la aguja que, inevitablemente, sigue ese camino. Cuando se repite un pensamiento o una acción, se crea un hábito. Es el mismo principio que explica cómo alguien puede caer en la adicción a la bebida o a las drogas. Pero este principio, bien dirigido, también puede convertirse en un aliado poderoso para construir la autoconfianza. El secreto está en dirigir de manera voluntaria tus pensamientos y esfuerzos hacia la dirección deseada hasta que se forme el hábito. Y una vez creado, ese hábito se encargará de guiarte casi de manera automática. Precisamente por eso escribiste y repetiste la fórmula de la autoconfianza, para que la creencia en ti mismo se convierta en el pensamiento dominante de tu mente, grabándose en lo más profundo de tu subconsciente. Así aprendiste a escribir, al principio, trazando lentamente cada letra, hasta que con la práctica formaste el hábito. Hoy escribes con rapidez porque tu mente y tu cuerpo ya automatizaron el proceso. Del mismo modo, cualquier afirmación que repitas con fe terminará por convertirse en acción, moldeando tu carácter y tu destino. El principio del hábito es la base de esta lección. Si lo aplicas con constancia, descubrirás dentro de ti un poder mucho mayor del que imaginas. Posibilidades dormidas que esperan ser despertadas por la confianza en ti mismo. La mente humana es como una flor, se despliega poco a poco, revelando nuevas capacidades a medida que se ejercita. Su máximo potencial es desconocido, pero una cosa es clara, cuanto más piensas, analizas y actúas, más crece tu poder de interpretación y creación. Ejemplos sobran. En Louisville, un hombre sin piernas construyó una gran industria y se convirtió en millonario, gracias a su autoconfianza. Henry Ford, sin estudios ni capital, comenzó como obrero. Mientras otros con más talento se conformaban, él se deshizo de la mentalidad de pobreza, confió en sí mismo y alcanzó la cima. Milo C. Jones, paralizado en su cama, incapaz de mover un músculo, usó su mente y su fe en sí mismo para crear un negocio de salchichas que se expandió por todo Estados Unidos, acumulando fortuna y reconocimiento. Estos hombres nos recuerdan una verdad inquebrantable: donde prevalece el pensamiento, allí se encuentra el poder. Así que recuerda, la confianza en ti mismo no es un don misterioso, sino un hábito que se cultiva. Y ese hábito puede transformar tu vida. La continuación de este audiolibro es El hábito de ahorrar. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perdértelo. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en la siguiente página del éxito.